tardes, estimados estudiantes, nuevamente trabajando con ustedes en esta oportunidad el tema relacionado a prismas y pirámides. Hoy veremos un ejemplo de cómo calcular el área lateral, el área total y el volumen de una pirámide. Veamos de qué se trata. Nos presentan la siguiente situación para calcular el área lateral y el área total de un prisma. Dice: situación: hallar el área lateral, el área total y el volumen del siguiente prisma cuadrangular. Aquí tenemos el prisma cuadrangular cuyas dimensiones son 6 metros de arista básica y tenemos acá 8 metros de la arista lateral, que coincide en este caso con la altura. Como se trata de un prisma cuadrangular, me está indicando entonces que la base es un cuadrado. Por lo tanto, todas las aristas básicas tienen la misma medida. Es decir, cada arista básica mide 6 metros y en este caso las aristas laterales o alturas equivale a 8 metros. Muy bien, ahora sí, entonces manos a la obra para poder calcular el área lateral, el área total y el volumen de este prisma cuadrangular. ¿A qué se refiere cuando habla del área lateral? El área lateral es el área de todas las caras laterales, de las caras que están a los costados del prisma. Esta cara que estoy señalando, esta cara que tengo al frente, la cara que está al lado izquierdo y la cara que está en la parte posterior. Hay 4 caras. De la misma manera, también durante esta semana hemos venido hablando de lo que es la forma bidimensional y la forma tridimensional de un sólido geométrico. Si me hablan de una forma tridimensional, significa 3 dimensiones. Aquí tenemos, por ejemplo, el prisma y está representado en forma tridimensional. Tenemos acá llamémosle a esto su largo. Esto viene a ser su ancho, que también vale 6 metros por la definición de prisma cuadrangular, y su altura, que equivale en este caso 8 metros. Entonces conozco sus 3 dimensiones: largo, ancho y altura. Por lo tanto es de su forma tridimensional. ¿Cómo sería su forma bidimensional? Si yo corto al prisma, imaginémonos que esto es una caja de cartón. La cortamos y abrimos la caja, vamos a obtener algo más o menos así. Aquí está. Y esta forma de cómo se abrió la caja es lo que llamamos la forma bidimensional de la caja. En este caso se llama forma bidimensional porque pues tiene longitudes para calcular su área. Tengo la base, tengo la altura si quiero calcular este rectángulo. Si quiero de este cuadrado, también tengo su largo y tengo su altura, que en este caso va a coincidir porque se trata de un cuadrado. El largo y el ancho van a tener la misma medida. Entonces voy a poder calcular en la forma bidimensional de este prisma, voy a poder calcular su área. Y por eso, para calcular el área, yo necesito 2 dimensiones, base por altura, y por eso se llama su forma bidimensional. Entonces vamos a calcular el área lateral de 2 maneras: por la forma bidimensional, y también vamos a calcular por la fórmula de un prisma para calcular el área lateral. Veamos primero, si he cortado la caja de cartón, que es la forma que tiene que es el prisma que estamos presentando en la situación. Al abrirlo y tomar su forma bidimensional, tenemos esta silueta. Pero como me pide el área lateral, significa las 4 caras laterales, los 4 rectángulos que están a los costados, que vienen a hacer esto: cara 1, cara 2, cara 3 y cara 4. ¿Qué medida tiene esta altura? Coincide con la altura del prisma, que en este caso será 8 metros, ¿verdad? 8 metros. Y en este caso también el área lateral del prisma, decía, son las 4 caras, que es lo que estoy marcando aquí. Por lo tanto, esta área, en otras palabras, el área de este rectángulo, es lo que voy a calcular como área lateral del prisma. Y repito, su altura 8 metros. ¿Cuánto medirá su base? Como cada partecita aquí que estoy señalando viene a ser acá la arista básica, que mide 6, entonces será 6 más 6, 12, más 6, 18, más 6, 24. Toda esta base del rectángulo equivale a 24 metros. Y por la fórmula del área de un rectángulo, yo podría calcular el área lateral de este prisma. Y como se trata de un rectángulo, el área lateral, que en este caso es el área de este rectángulo, será
base, longitud de la base multiplicada por la longitud de la altura. Base por altura, que es la fórmula de un rectángulo. ¿Cuánto mide la base? 24 metros. ¿Cuánto mide la altura? 8 metros. Por lo tanto, el área lateral, que viene a ser el área de este rectángulo, será 24 metros la base por 8 metros la altura. 24 por 8, 192 metros por metro en metros cuadrados. Significa entonces que el área lateral de este prisma, que es el área de las 4 caras laterales, es 192 metros cuadrados. Ahora, calculémoslo por la fórmula. Nos indicaron también en la parte teórica que el área lateral de un prisma es igual al perímetro de la base por la altura. Muy bien, vamos acá a la base. Acá tenemos el prisma. La base es un cuadrado porque se trata de un prisma cuadrangular. Al ser la base un cuadrado, todas sus aristas básicas van a medir lo mismo. 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros. Por lo tanto, su perímetro de la base, o el perímetro de este cuadrado que conforma la base, será 6 veces 4, o 4 veces 6. 6 por 4, 24. Por lo tanto, el perímetro de la base será 24 metros. Y la altura es la misma, 8 metros. Al reemplazar acá en la fórmula área lateral, perímetro de la base por la altura, hemos descubierto que el perímetro de la base es 24 metros, ya que cada arista vale 6 por 4, 24 metros. La altura es la misma, 8 metros. Si observamos, son los mismos datos acá, miren, cuando lo calculamos por el rectángulo, 24 metros por 8 metros, que al multiplicar me queda 192 metros cuadrados. Y observamos que ya sea por su forma bidimensional, que toma la forma de un rectángulo, o por la fórmula del área lateral de un prisma, obtenemos el mismo resultado. En este caso, el área lateral del prisma es 192 metros cuadrados. Bien, ahora sí, vamos a calcular el área total. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área total de un prisma? Área lateral, que es la que hemos calculado, que es la suma de las 4 áreas de las caras laterales, más 2 veces el área de la base. ¿Por qué 2 veces el área de la base? Acá tenemos una base que es un cuadrado y la otra base que está en la parte superior, que es otro cuadrado. 2 veces el área de la base. Como en este caso la base es un cuadrado, será 2 veces el área del cuadrado, cuyo lado mide 6 metros. Al reemplazar tenemos entonces el área lateral, ya la hemos calculado, aquí está, 192 metros cuadrados, más 2 veces el área de la base. Como la base es un cuadrado, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Lado al cuadrado. Y como el lado mide 6 metros, será entonces 6 al cuadrado. El doble porque tenemos 2 cuadrados, la base en la parte inferior y la base en la parte superior. Efectuando las operaciones, 6 al cuadrado es 36, que al multiplicarlo por 2 me da 72. Toda esta operación de 2 por 6 al cuadrado es 72, que al sumarlo con 192 vamos a obtener que el área total de este prisma es equivalente a 264 metros cuadrados. Finalmente, según lo que nos indica la consigna, vamos a calcular el volumen del prisma. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de un prisma? Área de la base multiplicado por la altura. Como hemos visto, la base es un cuadrado y la fórmula del cuadrado para calcular su área es lado al cuadrado, que en este caso sería 6 al cuadrado. Ya tenemos qué dato vamos a utilizar. Entonces el área de la base será el área de un cuadrado multiplicado por su altura, es la misma, que en este caso corresponde a 8 metros. Reemplazando los datos, área de la base es área del cuadrado, que es lado al cuadrado, y como el lado mide 6 metros será 6 elevado al cuadrado, que al multiplicarlo por la altura vamos a obtener lo siguiente: 6 al cuadrado 36, y 36 por 8, 288. Como se trata de un volumen, el área es metros cuadrados y la altura está en metros, será metros cuadrados por metros. Obtenemos que el volumen será en unidades cúbicas, en este caso 288 metros cúbicos. Y de esta manera hemos cumplido con el reto de calcular el área lateral, el área total y el volumen de un prisma.
Gracias por tu participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Now I'm on the outside.